invitada a esta hora de la mañana y, bueno, para hablar del manejo de las emociones, cuando nos ponemos nerviosos, cómo manejar la ira, cómo manejar los nervios, entre otras cosas, qué hace bien y qué no en estos casos. Buenos días, bienvenida a la psicopedagoga Karen Bauclo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer aquí compartir. Bueno, decía que recién ella pasó por el desafío de tener que manejar las emociones. Cuando se trata de emociones negativas, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que esa emoción está y que nos está sobrepasando? Bueno, en primer lugar yo siempre digo escuchar el cuerpo, porque las emociones hablan a través del cuerpo, que es como el primer indicador concreto, por decirlo de una manera, ¿no? Porque bueno, se siente, se percibe, y siempre me gusta hablar de que todas las emociones son muy buenas y algunas van a tener como un impacto más negativo según la percepción del sujeto y otras con un impacto más positivo, siempre según la percepción, ¿no? De cómo la vivencio. Pero en estas que nos generan estas percepciones quizá más negativas, empezamos, como te decía, esto del cuerpo, palpitaciones, sudoraciones, de pronto falta de la respiración como cerrada. Hay gente que dice, no puedo, se siento que me ahogo. Son como los primeros datos, pero también los pensamientos, ¿no? Pensamientos que según la emoción, pues una cosa son pensamientos asociados al odio, digamos, ¿no? Cuando estoy muy enojado, odio, o muy frustrado o desilusionado. Digamos, eso también tiene mucho que ver según qué emoción es la que de alguna manera está ahí aferrándose a un tipo de pensamiento, lo cual hace que permanezcan en el tiempo. Entonces también está bueno preguntarme qué estoy pensando. Cuando digo, bueno, estoy enojadísima por esta situación, la pregunta inmediata es, ¿la puedo cambiar ahora ya de la forma que quisiera para que, bueno, mi enojo no pase a mayores? Quizá no la pueda cambiar y quizás sí. Pero pero ¿cuándo te haces esa pregunta cuando habitualmente ante el mismo estímulo tenés la misma respuesta? Digamos, ¿dónde haces el crack para decir, che, pará, por este lado no es? Yo creo que primero cuando aprendemos a trabajar el autoconocimiento sobre todo, ¿no? Porque de pronto si nadie me habla de esto o me enseña, por eso nosotros hablamos mucho de aprender al respecto de la dimensión emocional, porque para mí es un aprendizaje que siempre viene de un otro, ¿no? Digo, hay alguien, entorno familiar, comunidad, escuela, que me comenta, que me ayuda a cómo abrir puertas. Ojo que también hay personas muy analíticas e introspectivas que, bueno, hacen este proceso solo, pero ahí es donde, para poder lograr el cambio, alguien me tuvo que haber como abierto los ojos y decir, mira, te das cuenta que cada vez que te enojas, pegás o insultás o elevás mucho el tono de voz y me ofende porque yo no tengo nada que ver con tu enojo o con tu malestar, sea cual fuera. Entonces digo, la presencia de este otro para poder acompañarnos en el dar cuenta es muy valiosa. Por eso es que hoy hay muchos espacios para divulgar al respecto de esto, porque aprendo a leer, aprendo a escribir, aprendo a ponerle nombre a lo que me pasa y a saber qué hacer con eso, digamos, que por ahí en otros tiempos no se daba con esta, por ahí, complejidad, profundidad y sensibilidad que vemos hoy, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre enojo y mal humor? Son la intensidad y la duración por ahí, ¿no? Y por ahí el mal humor es como, a veces se vuelve casi una característica también de algunas personalidades, ¿no? Seguramente conocerán algunos. ¿Cómo hacemos para...? Personas que frente a todo es como que tienen esta especie de dificultad de poder percibir lo bueno, ¿no? Lo bueno de la vida, lo bueno de la situación. Entonces, por ahí el mal humor a veces tiende como a quedarse como más tiempo, por decirlo de una manera, y volverse a veces, ¿no?, una característica ya asociada a la forma de ser de esta persona. Entonces, el día está re lindo, pero qué pesado el sol. Llueve, no, la gota de la lluvia era muy fuerte. O sea, digo, siempre, ¿no? Sí. Esa es la condición por ahí del mal humor, y un poco se asocia a veces a las ganas de no hacer nada o a persistir en conflictos vinculares. Hay un entorno social a veces más reducido en este tipo de perfiles. Y el enojo es intenso, dura un tiempo, quizá a veces puede durar, digamos, con mucha intensidad en menor tiempo, pero hay enojos que pueden durar toda la vida, pero que no lo percibimos. No sé, un enojo por alguna situación
familiar o un amigo que me traicionó allá cuando íbamos a, no sé, 5º año, y cada vez que lo recuerdo me vuelve el enojo, pero digo, no, generalmente es más efímero, por decirlo de una manera, ¿no? Digo, es más visible inclusive cuando aparece, porque voy como al acto, a la conducta, ¿no? Lo otro puedo estar ahí, hacer o no hacer nada, por eso digo, todos conocemos a una persona quizá más malhumorada que otra. La exteriorización de esa conducta es el límite. Por ahí lo manejabas vos solo y después resulta que ya lo exteriorizás, lugar de trabajo, familia. ¿Son contemporáneos o complementarios? ¿Cómo sería, digamos? Son como contemporáneos, digamos, por decirlo así. O sea, siempre el cuerpo va asociado, o sea, la conducta como que de alguna manera materializa la emoción. Lo que pasa es que en cada persona se va a materializar distinto. Está quienes, bueno, levantan el tono de voz o te tiran algo, ¿no? Permanentemente, y está el otro que lo hace más desde el silencio, pero te tiró la mirada fatal, gente que la cara o el pasivo gesto, agresivo. Claro, el gesto, o sea, de alguna manera vos podés percibir en la lectura gestual del otro que hay algo que no está bien, que está incómodo, que está como tensando esa relación. Entonces, ¿por qué? Porque es imposible disociar la dimensión emocional de la cognitiva y de la física. Yo recuerdo una vez un estudiante cuando me preguntó, profe, ¿cómo está? Y yo le digo, bien, y me mira y me dice, avísele a su cara. ¿No? Y me maté de la risa en ese momento, porque digo, pero claro, o sea, estoy, de alguna manera, mi intencionalidad de responder y mecánicamente bien, mi cuerpo no estaba manifestando lo mismo. Y ellos lo identificaron tranquilamente, ¿no? Y me sale con esta respuesta que siempre cuento la anécdota que fue como más compleja, pero digo, hablamos, o sea, permanentemente estamos dando información al otro. Por supuesto de que también hay situaciones en donde, bueno, yo regulo, trato de mantener los códigos morales y sociales, entonces puedo estar súper sacado, nervioso, pero hasta un punto. A eso iba, yo te decía, ¿dónde se pasa ese límite? Porque por ahí se disimula y después ya se exterioriza, digamos. Claro. ¿Qué factores intervienen ya con más? Sí. Y la gotita que rebalsa el vaso, ese es el habitualmente. Exactamente, y tiene mucho que ver con el tipo de situación, pero tenemos también permitido, a ver, por ahí cuando uno habla o escucha mucho esto de la regulación, pareciera que también todo el tiempo hay que estar negociando con el sentir y no tenemos permitido nunca cruzar la línea acá. No sería tanto en términos energéticos, sino éticos, ¿no? Éticos y morales. Digo, yo puedo estar súper enojada y no te voy a sacar el carpincho. O sea, sé que no lo tengo que hacer, pero te quiero dañar en algún punto porque me enojé por tal situación y ¡pum! ¿No? No lo voy a hacer. Pero si ese enojo aumenta, o vos seguís generando un estímulo que a mí me incomoda, va a llegar un día, ¿no sabes qué? Tiro tu carpincho. ¿Y la gente hoy por hoy sabe por qué está enojada? Mira, hay gente que sí te lo puede manifestar y otros que no. Y en el no generalmente se da cuenta, o sea, generalmente cuando hacemos encuestas, nosotros trabajamos mucho con los chicos en investigaciones, en sondeos sociales, y mucha gente dice, no sé, pero estoy cansado. O sea, por ahí no aparece tanto el enojo como algo plenamente consciente, sino el cansancio. O sea, digo, desde la oralidad la gente dice, estoy cansada. Estoy cansado, estoy agotado, podrido. Aparece mucho esa denominación, que cuando empezás a escarbar, ese cansancio viene asociado a un enojo por situaciones diversas, tanto económicas, sociales, familiares. Entonces, por ahí lo que vemos mucho en los últimos sondeos que venimos haciendo es la instalación del cansancio como una manera de denominar colectiva de este malestar que claramente oculta mucho enojo, mucha desilusión en la comunidad, mucho hartazgo también, ¿no? Y falta de por ahí ilusionarse, ¿no? Por eso por ahí yo creo que lo vivido con el Mundial, más allá del Mundial en sí, de alguna manera vino a ofrecer al sujeto la posibilidad de volver a ilusionarse con algo. O sea, para mí fue como es como la excusa. Un horizonte distinto. Un horizonte. Vino a decirte, mira, tengo esperanza de que hay algo bueno que puede pasar. Que quizá, porque si uno lo trata de estudiar objetivamente, que ganemos o no la Copa, y quizá no me cambiaba mi realidad, ¿no? Esta realidad que a mí sí me está agobiando por lo que fuese. Pero es esa emoción y es ese sentir que necesitamos volver a recuperar con las excusas que sean. Fue el Mundial, esperamos que vuelva otra y así sucesivamente para poder seguir adelante. Yo creo que el sentido de todo esto, como siempre digo, a nosotros nos interesa cuando estudiamos o cuando trabajo estos temas es trabajar sobre el sentido de la vida, digamos, cómo seguir adelante.
frente a esta complejidad en las maneras de ¿Y sentir. la motivación es externa necesariamente o cómo podemos buscarla interiormente o individualmente? Sí, la motivación es ya un proceso más complejo, es como que la motivación, vamos a decir así, abraza a todas las emociones y sentimientos, es como que algo mucho más complejo y se da por, sí, factores externos e internos, ¿no? Es como miti-miti, digamos, ¿no? Un sujeto para motivarse necesita tanto de la automotivación, o sea, esta capacidad y esta voluntad y este optimismo, y ahí aparece, pues digo, es como abraza emociones porque necesito de alguna manera ser más optimista y decir, bueno, todo va a estar bien, puedo, vamos adelante, pero también necesito un entorno que pueda aportar esta motivación externa o extrínseca, ¿no? Que viene de la mano de, bueno, por ahí reconocimientos o cualquier tipo de estímulo que haga que vos digas, no, pará, voy a ir a buscar este proyecto, voy a terminar la carrera, voy a armar voy a ir a tomar el mate con los abuelos. O sea, no, digo, me parece que se compone de las dos cosas. Lo que pasa que por ahí vemos mucho también en este último tiempo que lo que empieza a suceder, sobre todo en poblaciones más adolescentes, justo salió ayer un informe al respecto, que hay una baja en la motivación interna, ¿no? Intrínseca. Esto de pronto no sé, es como que nada me llena, nada me satisface, tampoco sé mucho para dónde, qué decisiones tomar. No, hay ahí algo que se empieza a instalar en este casi sin sentido, que viene asociado a un terreno emocional muy, muy debilitado en términos de desarrollo. Digo. La pregunta entonces es qué estamos haciendo como sociedad para llegar, no pasar de generaciones proactivas a por ahí sujetos que tienen otra manera de procesar el sentido. Sí, leí ayer que son estas, digamos, en este momento la generación ni trabajo, ni estudio, ni busco ninguna ni irme de casa, y bueno, y en relación a lo que yo te preguntaba recién de la motivación externa, digamos, es ¿qué pasa cuando se espera que la motivación tenga que venir de afuera y no de adentro? Digamos, siempre esperando que y nunca viene. Mira, pasa mucho, sí. Ahí es muy importante el desarrollo de la interna, digamos, de tu propio camino automotivado, pero ojo, no lo puedo trabajar a la motivación interna si tampoco no tengo una red afectiva o un entorno que a mí me propicie y me fortalezca en esto, porque también lo tuve que haber aprendido. Esto es algo que se viene trabajando mucho, digamos, desde la primera etapa de la vida. Entonces, un sujeto que sabe que si se tiene que ir a buscarse solo el agua y va a tener un plus a favor de aquel que se le den todo el tiempo la vida resuelta. Digo, hay autores ahora que en términos también de crianza y demás empiezan a instalar estos discursos que no tienen que ver con que todo lo pasado o lo de ahora es malo, lo de pasado mejor, etcétera. No, tienen que ver con hábitos y conductas que tenemos que aprender porque traen detrás capacidades necesarias, como por ejemplo esto del automotivarme, ¿no? La inteligencia emocional va a decir en una de sus teorías, la capacidad del sujeto de automotivarse, ¿no? Esta automotivación es, bueno, requiere que yo primero aprenda a resolver problemas de todo tipo, desde atarme en los cordones a saber elaborar un proyecto de vida. También necesito la resiliencia, entender de que quizá no aprendo a andar en la bici de hoy para mañana, pero va a llevar un tiempo, o que no me va a ir bien en el parcial de matemática o de química en la primera, capaz me vaya en la tercera y no pasa nada, voy a seguir adelante. O sea, requiere de habilidades que se asocian a esta motivación, pero que alguien, vuelvo al punto, también me las tuvo que haber dado. Hay casos muy excepcionales y muy lindos que son por ahí cuando uno trabaja netamente motivación, que por ahí sirven de referencia, no sé, pienso en Walt Disney, bueno, un ejemplo como muy exagerado, pero a veces estas figuras que fueron emblemáticas en la historia, si bien uno dice, bueno, no es la idea llegar a lo material que representa y económico que representa, pero sí en las historias de vida donde decís, bueno, quizá no ha tenido un entorno altamente motivador o con todas las condiciones perfectas dadas, pero puede desarrollar estas capacidades para enfrentar la adversidad. Entonces, la automotivación es clave, pero no se va a limitar solo a lo que yo quiera como sujeto. ¿Se están manejando menos las frustraciones? ¿Cuesta más? Sí. ¿Y por qué se dio eso? Y las nuevas formas de convivencia y sobre todo de crianza y, por ejemplo, también los nuevos desarrollos que hay, ¿no? Yo para resolver una frustración, como te digo, tengo que haberme equivocado, tengo que entender de que no todo es ya, pero hoy estamos transitando una etapa, una época en donde la inmediatez hay como nuevos principios, si se quiere, ¿no? Sociales. La inmediatez, el consumo exagerado, el hiperconsumo,
y la falta de paciencia, si se quiere, para unas cosas. Entonces, frente a estos discursos en donde vos podés tener en un dispositivo ser multitasking, o sea, en donde podés ir a la calle y tenés 45 estímulos de lo que tenés que comprar, de lo que podés ser, de lo que... O sea, frente a estos escenarios, lo que vemos que afecta, ¿sí? O sea, en lo que por ahí va a impactar es en justamente trabajar la frustración que genera no llegar a tener estos estándares o estos cánones de formas de vida que hoy se instalaron, pero que también son muy efímeros, breves, no profundos. Por lo tanto, hoy vemos sujetos que quieren todo, pero no disfrutan de nada, pero que tampoco entienden que si no le podés dar ahora, yo tengo que hacerlo, tengo que llegar de alguna manera y no miden el camino. O sea, para que vos regules o aprendas a trabajar la frustración, es muy importante el proceso de las cosas, el camino de las cosas, ¿no? Digo, para llegar, como una carrera, de acá a acá yo tengo que pasar por ese medio con todo lo que se implica. Y eso es lo que hoy no pasa, ¿no? Porque es como te digo, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora, de la forma que quiero. Y encima tengo acceso para hacerlo, digamos, no importa la edad que tenés ni nada, porque hoy todos tenemos acceso a una app que me dice, en este momento quiero comer tal cosa, lo pido ahora. No importa quién lo paga. No entro en la discusión ni siquiera de quién lo paga y cómo logró el dinero para... Yo quiero ahora. Digo, entonces no es lo mismo el efecto que tiene esto. Y no quiero que se entienda como que uno va en contra de los procesos industriales. No tiene que ver con eso, sino en cómo, como comunidad y como población adulta que acompaña infancias o adolescencias particularmente, cómo nosotros podemos hablar, conversar, enseñar, guiar y orientar frente a estos escenarios que son claramente muy, muy buenos en términos de desarrollo tecnológico, empresarial, ¿no? Desarrollísticos, digamos, pero que van a tener esta contracara en quienes vienen en formación. Bueno, digamos, los que ya venimos formados quizá desde otras generaciones o estamos no siendo adultos, tenemos otras herramientas frente a los que vienen detrás. Entonces, ahí esto es lo que pasa. O sea, vos podés hablar con una persona de generación, o nuestros padres o nuestros abuelos, 1.000 millones de veces han superado frustraciones mucho más grandes que las de ahora, quizá. Digo, vos decís esa historia, decís, ¿vos en serio, papá, pasaste por eso? Claro. Te das los ojos así, digamos, wow, y yo no puedo, ¿no? Digo, algo tan pequeño. Entonces ahí empezás a ver que hay algo que cambia. Y yo siempre digo, cuando vemos esto y estudiamos las emociones desde lo complejo, vemos que son construcciones sociales y se dan en entornos sociales. O sea, entender la emoción o entender los procesos vinculados al desarrollo emocional requieren sí o sí que yo pueda tener esta mirada social y cultural. ¿Y hay apertura? ¿Cómo te encontrás con la sociedad hoy en día? Hablamos de tanto adultos mayores, jóvenes, las infancias, como decías. ¿Tienen apertura a esto o ven como... ¿Qué me va a venir a enseñar a mí de cómo manejar mis emociones o de cómo motivarme si no tengo ganas? Claro. Vos sabés que hay muy buena apertura, o sea, en ese sentido es interesante la demanda que tenemos. O sea, yo me acuerdo que hemos vivido, hace nosotros más de 10 años que estamos en el camino del trabajo en misiones con el tema de las emociones, y hubo una primera etapa donde pasaba esto de, ¿qué es esto? Ni idea. O sea, ¿por qué? ¿No? O a la escuela vengo a estudiar, no sé, esto no importa, ¿no? O al trabajo yo me voy para esto, no para... O sea, era como una cosa de no entenderse. Y hubieron lugares como, sí, muy hasta conflictivos, pues. O sea, ¿qué importa que yo sepa el significado de la felicidad o del odio o del anhelo o de la esperanza? No entendían mucho, ¿no? Hoy por hoy vemos que digamos, a partir de todo, bueno, no solo lo que se viene trabajando acá, sino digo, en las investigaciones internacionales sobre el tema, es como que hoy hay una apertura mucho más grande, muy interesante. Por supuesto que en cada generación las respuestas son distintas. Porque qué lindo sería incorporarlo a las escuelas. Claro. Que esté dentro como una asignatura, digamos, trabajarlo desde ahí. Sí, hay algunas que lo han implementado como asignatura, otros como taller, otros como proyectos transversales. Hay diferentes formas de implementación. Y cada una encontró también en su identidad institucional maneras de poder pensar cómo instalar el tema, pero es muy increíble la demanda que aparece y lo que vemos como grupo también trabajando con los chicos en la fundación, la demanda tenemos de adolescentes, de escuelas, de secundaria, digo, que nos llega el correo, que nos llega la llamada, o que nos dicen, ellos quieren un taller para hablar sobre, el otro día era noviazgo saludable. Sí, bueno, noviazgo saludable,
los conceptos que ellos mismos van, ¿no? Las demás. ¿Qué será noviazgo saludable, digamos? Bueno, vamos a darle una vuelta, tomamos la demanda, digamos, el pedido, y después lo vamos a ir reconceptualizando, pero bien, entendemos que están preocupados y piden, ¿no? O esto de, situaciones de violencia, conflicto entre pares, amistad, la problemática de la amistad, cosas, digo, y es interesante porque ya no es que te dicen, bueno, nosotros queremos, no sé, algo vinculado a lo conceptual, rígido como tal, sino entendemos de que yo aprendo en función de lo que siento. Esto es lo que por ahí el gran aprendizaje que viene a dejar estas teorías, digamos, de que nosotros aprendemos el mundo, aprendemos en la escuela a partir de cómo nos sentimos. ¿Y cómo se hace en un sistema que está marcado por la teoría y la práctica? ¿Aprendo? ¿Expongo? ¿Dónde entra desde la subjetividad lo de los sentimientos? ¿Dónde entra lo emocional? ¿Cómo se canaliza y cómo está haciendo la experiencia? Termina siendo una experiencia muy compleja, muy linda, con sus altibajos. O sea, nosotros miramos las estadísticas y en este momento, por ejemplo, tenemos 89 proyectos en circulación en escuelas activas, pero tiene mucho que ver con la subjetividad. O sea, con yo, educador, o sea, docente, maestro, profesor, no importa, yo, educador, cómo lo siento, lo interpreto y lo puedo poner en mi práctica pedagógica de manera transversal. Digo, hay quienes lo hacen de manera muy explícita. Digo, hoy vamos a hablar de un taller sobre sentimientos, o sea, son concretos. Van al foco, y otros que lo hacen de manera transversal. Por eso digo, tiene mucho que ver también con tu manera de ser frente a entender cómo y qué es educar. Por eso aparece la subjetividad ahí, porque decís, bueno, entender que cuando vos querés promover el buen trato, lo primero que tenés que entender es que tenés que estar bien vos, sentirte bien para poder establecer estas conductas y vincularte desde ahí. Y el otro te está viendo. El otro está viendo que el profe, que conocerán seguramente ustedes, o quizás nosotros mismos nos ha pasado en nuestra época escolar, vos decías, le quiero mucho al profe fulano, y porque es bueno, y porque es amable, y porque nos escucha. Esa es la respuesta que nos dan porque nos escucha. Entonces decís, bueno, un docente que escucha, pero que escucha, ¿no?, desde una escucha terapéutica. Acá siempre hay que marcar, ¿no?, de que la cuestión terapéutica pasa por otro lado. Esto es pedagógico, pero que son indicadores que dicen, bueno, acá hay un sujeto que tiene una suficiente inteligencia emocional, desarrolla habilidades, porque esto se materializa a partir de lo que se llama habilidades socioemocionales, que son, por ejemplo, la empatía, la amabilidad, la capacidad de resolver conflictos sin necesidad de ir a... Esto implica manejo de grupo sin necesidad de ir a un castigo, ¿no? O esto que pasaba antes de... Le tiraste el avioncito a tu compañero, bueno, de plantón media hora en el patio. No sé si se acuerdan. Sí. No, esto de te quedabas parado. Me acuerdo, a mí me ha pasado cuando era estudiante, quedarme parada porque hablaba mucho. Siempre digo, a mí me retaban porque decía, notita a mi mamá porque hablaba mucho en el aula. Y bueno... no sabían que ibas a ser psicopedagoga y ibas a ayudar a las emociones. Qué pena, ¿no? Claro, y te hacían pensar a vos, decías, ¿será un problema hablar mucho? Y hoy veo, digo, hablar así, y bueno, y me quedaba paradita en el pasillo esperando que pase, ¿no?, al plantón, y uno se sentía un desastre, digamos. Sí. Es como que me están condenando por algo que después entendí, terminó siendo como mi gran herramienta para me siento identificada. O terminé dedicándome a la escritura, o sea, no solo hablo, también escribo. Entonces me pasaba esto, pero no era, ¿no?, en esta escuela quizá más tradicional de otros tiempos, todas estas cuestiones no se consideraban. Y son, primero, a partir de los diferentes modos de aprender, de los diferentes talentos, porque cuando hablamos de inteligencia emocional también hablamos de inteligencias múltiples, por ejemplo, que todos se expresan, todos tienen inteligencias diferentes que se van a expresar. Entonces todo esto vino a incorporarse y... hay quienes lo implementan, digo, y lo entienden y lo estudian y se forman y nos piden cuánta cosa hay. Ponen profesores y docentes que ponen muchísimo. Y hay quienes todavía lo están pensando. O vuelven a mantener estas formas de otros tiempos, digamos, que fueron muy buenos en los tiempos para los cuales fueron pensadas. Y la empatía en este ámbito, ¿cuándo? Porque es determinante por todo lo que decías, ¿cuándo empezó a estar instalada y hasta cuándo se recurre? Porque la verdad que vos estabas hablando del ámbito educativo, pero qué sé yo, la atención al público, en algunos lugares de uso cotidiano, a veces decís, che, hasta tenemos incorporado el término, pero decís, che, un poquito de empatía, digamos. Sí, ¿por qué? Se viralizó mucho el término. Yo por ahí siempre le digo más que nada a mis estudiantes de nivel superior, la empatía no es solamente ponerme en el lugar del otro. Pero vieron que seguramente lo saben. Uno me pongo en el zapato. Bueno, es dificilísimo. No logramos ponernos en el zapato de nadie, porque son zapatos distintos, digamos. Entonces, lo que va a permitir la empatía, o sea, que es un término que se viralizó mucho, pero que yo siempre digo, no se lo practica tanto, como que no hay una coherencia entre lo que se viralizó y lo que se hace, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esto,
porque hay muchas cosas que tenemos que aprender antes. O sea, la empatía es como es una competencia final. Yo tuve que haber pasado un montón de cosas antes entre, por ejemplo, ¿qué es lo que está antes? Son emociones que tenemos que haber desarrollado antes, como por ejemplo la ternura. Yo soy muy defensora, mis últimos trabajos vienen siendo en relación a la ternura, que es la que menos hablamos, ¿no? O por ahí se le asigna, yo siempre digo, al bebé, al pequeñito, tierno, ¿no? sí. O a los mascotitos, como que por ahí. Y nada que ver. Entonces, para que un sujeto sea empático y se ponga realmente, o sea, no es ponerse en lugar del otro, sino es sentir con el otro. Yo siento con vos, porque quizá no pueda vivenciar, porque sos un sujeto distinto, pero trato de sentir con vos para poder mediar ayuda, para poder ahí disponer algo para poder ayudarte. Yo tuve que haber desarrollado emociones que están antes. Y si nadie me las dio en mi camino de crianza, y es muy difícil que yo sea un sujeto empático, si no siento ternura, templanza, paciencia, esperanza. La esperanza es clave, la esperanza y la ternura son dos emociones claves que son las menos estudiadas. A mí me gusta, yo me autodenomino, estudio las emociones que no están en la vidriera, porque en la vidriera uno que ve la felicidad, el amor, el odio, no la alegría. Son las de vidriera, bien, buenísimas también, pero digo, hay otras detrás. Entonces, por eso es que vemos que hay como una ruptura entre la empatía como concepto viral y como, ¿no? Y el paso a la práctica, porque aparte, insisto, a mí me puede atravesar tu realidad y puedo sentir con vos, pero de ahí a que pase al acto, digo, pasar al acto, ¿qué quiere decir? Ayudarte con algo concreto. Tiene que darse otra emoción, que no todos la tenemos, que es la compasión. Todos podemos decir qué pena, qué triste lo que le está pasando a los fulanos, ¿no? Que perdieron todo en un incendio, qué bárbaro, ¿no? Estoy siendo empático en algún punto, estoy sintiendo, ¿no? Estoy sintiendo de alguna manera la pena, el quizá posible dolor de esta situación. Me quedé ahí, seguí en la mía. Entonces, no fui al acto. No se completó el proceso. No es que fui, bueno, a ver, hola, me llamo fulano, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, no hay un pasaje a esto de, bueno, y realmente hago algo, porque ahí necesito otro tipo de competencia, otro tipo de saberes. Por eso digo, yo para ser un buen, no sé, ingeniero, docente, comunicador, uno se forma, digo, en términos teóricos y prácticos. Y esto requiere lo mismo. Necesito formarme, pero no tanto también desde lo teórico, sino digo de las experiencias vitales que han sido parte de mi camino. Por eso es que también nos preocupa tanto infancias que estén atravesadas por violencias, por situaciones de precariedad estructural, porque todos son condimentos. Qué bueno, Intensamente. Estoy pensando en esa película. Sí. ¿Qué pasa cuando en un equipo de trabajo predomina una emoción negativa y se contagia el resto? ¿Cómo podemos trabajar para revertirlo? Me dijiste una palabra maravillosa del campo de la... Hay unos estudios, los primeros que salieron de neurociencia, decían las emociones se contagian. Tomamos prestado la palabra de la salud, medio fea la palabra, pero se generan esto. Sí. Entonces, cada vez que hay una persona en un grupo de trabajo que tiene una tendencia a por ahí estas emociones que incomodan un poco más, ¿no? Como el mal humor, la crítica, la queja. Yo me digo, la queja, cuidado con la queja cuando viene y no la cortás, se te quedó. Empieza, todos debemos conocer el quejosa, sí. ¿No? Que decía, en serio, ningún tren te viene bien, diría mi mamá, sí. ¿No? Entonces... empieza como a replicarse. Me río porque mi mamá decía lo mismo. Sí. Y es contagioso, el mal humor es contagioso, ojo con eso, decía. Tal cual, entonces ahí es donde quien por ahí pueda percibir, cuando percibimos esto, nosotros trabajamos a veces en grupos, cuando percibimos esto, es importante que alguien como que rompa este círculo, ya sea hablando en privado con el sujeto o el miembro, ¿no? O llamando a un ¿Qué le decimos? Che, qué mala onda que traes, hermano. Sí. Cuando perdés la paciencia le vas a decir así, sí. ¿No? Porque ya te bancaste un montón de cosas y ahí es donde vuelvo a tu pregunta de hace un rato, ¿no? Ahí perdí como el límite si no es mi amigo íntimo y le digo, che, en serio, digamos, ¿no te das cuenta de esto? O regulo, respiro y voy por una conversación más quizá amena y un poco más también clara, porque lo que te va a pasar con un perfil quizás que sea como muy quejoso es muy difícil de que reconozca, ¿no? Y que pueda dar cuenta de esto, porque se instala y lo atrapa de una manera, primero para que se grafique en la mente de los que están escuchando, lo atrapa de tal punto que deja de darse cuenta la intensidad y la recurrencia de la queja. Y esto agota mucho un equipo de trabajo. Yo creo que en los equipos de trabajo, sea cualquier institución que sea, lo que más desgasta es el liderazgo no democrático, o sea, los líderes que son más... autoimpuestos.
Sí, que se autoperciben a veces líderes, porque también pasa esto, ¿no? Una cosa es el líder instituido y otra cosa es el que se sí, dice los cargos se ejercen, no se ostentan, digamos. Exactamente, ¿no? Y el que impone rigidez, la queja, ¿sí? El pesimismo, el pesimista, ¿no? Que vos podés hacer lo más lindo del mundo y no. Entonces son como perfiles a los que hay que no excluirlos, pero sí trabajar al respecto, porque empieza a generarse este eco. Porque este eco, por esto que te digo, porque cuando sentimos como comunidad, y más cuando es un grupo reducido de trabajo y estamos juntos mucho tiempo, se genera esta resonancia emocional. Entonces yo empiezo a sentir con vos de alguna manera y me voy uniendo a la quinta vez, quizá me empiezo a unir también en tu queja. Decía, mira, no había visto el lado negativo de esto. Ahora, no, sin querer empieza a darse esta resonancia. Por eso es importante que aquel que pueda percibir esto trate de hablarlo, de correrlo, de romperlo, de pedir ayuda. Hay profesionales que trabajan con equipos justamente para esto, porque si no empieza a deteriorar mucho. Yo siempre digo, no es tanto el trabajo en sí lo que desgasta, sino las relaciones vinculares. No es tanto lo que hacemos como tal. Primero desgasta eso y después termina repercutiendo en el trabajo. Sí. Porque se expresa, ahí por ejemplo en esto se expresa en la comunicación, ¿no? Entonces ahí empiezan los conflictos visibles. El pesimista, mira, no sé, diseñamos este proyecto para la empresa X, qué feo. Eso nomás, ¿no? Lo dice desde la comunicación. Vos te enojás, te alterás, va haciendo como una gran bola de nieve. Entonces, esta emoción que está como en la base de esa conducta más manifiesta, ¿no? Y de ese discurso, hace que en realidad termine generándose un montón de situaciones más grandes y más negativas que no nos damos cuenta, que van creciendo hasta el punto en donde, bueno, hay reuniones a fines de año y todos recibimos la bajada de línea porque se cumplió el objetivo, ¿no? Pero para eso dejaste tu salud mental en el camino. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo y hablarlo en todas las esferas, ¿no? Porque está comprobado, un sujeto, y acá como uso el término felicidad desde lo complejo, ¿no? Digo, un sujeto que es feliz y siente bienestar, progresa desde otro lugar. O sea, la idea es que los espacios sean espacios de bienestar realmente, ¿no? Pero bueno, esto también requiere que todos entiendan esta manera de ver la vida. Porque te iba a pedir un tip para el final, pero con eso que dijiste la felicidad me parece que está la definición, ¿no? La verdad es que más que grata tu presencia en el día de hoy, de hablar un tema que por ahí la mayoría, insisto, muchos dicen eso es una pavada. ¿Qué pavada estás hablando? Sin embargo, te puede mejorar la vida, de verdad, a vos, a los tuyos en casa, porque el chiquito que de la escuela, escuchó en la escuela y va, mami, hoy me hablaron de las emociones y me dijeron que tal cosa, que los abrazos, que qué lindo si pudiéramos lograr esa sociedad. Qué felices seríamos todos, más equilibrados. En la administración pública, no sé, si vas a algún negocio, algún local, el que tiene un comercio, que pero en todos lados, en las filas de los supermercados, cuando vas a pagar algo, viste, pues si se termina el mundo. Como decía ella, sin darte cuenta, el chiquito adelante, que sabe, digamos, por ejemplo, que va a tener plástica y ya se va contento al colegio porque sabe que con la profe de plástica se divierte, la pasa bien. Si fuera así con todas las materias, si fuera así en los lugares de trabajo. La pucha que sería lindo estar vivo. Sí, olvídate, en el tránsito también, ¿no? Que se ven, ¿no? Esas bocinazos y ves, todavía están amarillos, ¿no? Y ya, digo, maneras de... Con cartelitos ahí pasando en los semáforos, acordate de sonreír hoy, acordate que es lindo tal cosa, no sé. Sí, mensajes que hacen bien. Qué linda propuesta, Karen, realmente. Ojalá esto se implemente, ojalá alguien levante el guante y esto se pueda realizar como para que los misioneros marquemos la diferencia. Sí. Y desde acá se viene de hecho trabajando con vos. Sí. Estamos ahí poniendo aparte granito de está arena. formando también a las nuevas generaciones. Tal cual. Eso que decís también está muy bueno porque recuerdo que esto antes no se hablaba. Yo me digo, son pequeños logros grandes en realidad, ¿no? Que uno pueda, frente a un micrófono con lo que representa, poder hablar de estos temas, ¿no? En otros tiempos, yo digo, hace un par de años atrás, no porque es muy revolucionario lo que estás planteando y era simplemente decir, bueno, pensemos el amor desde otro lugar, nada más, digamos, o entre otras emociones. Pero así que se agradece mucho estas oportunidades también. Bueno, y ya te planteamos entonces la propuesta para en otra ocasión, nuevamente, porque quedaron temas pendientes incluso respecto del trabajo que venís realizando. Bueno, así es que te comprometemos. ¿Puede ser? Bueno, no hay problema. Ya sería gracias. Nuestro estudio nuevo, refaccionado, reestructurado. Así es que sí, vamos a tener un espacio más amplio inclusive. Muchas gracias, Karen Bauglo. Ha sido un gusto. Psicopedagoga y como digo, quedaron temas pendientes, por eso no lo vamos a plantear hoy, sino que quedará para otra ocasión.